orientado a objetos, aspectos básicos. La programación orientada a objetos es una nueva manera de pensar y de resolver o programar un sistema. Ya no se subdividen las tareas complejas en un conjunto de tareas simples. Claro, un poquito más adelante. Vamos a ver qué es la PO. La PO no es más que un conjunto de entidades u objetos que se comunican y colaboran entre sí para lograr un objetivo en común. Vamos a explicar un poco esto. En la programación orientada a objetos, nosotros utilizamos lo que se conoce como lo que es una clase. Una clase no es más que una entidad que identifica a un ente. Este ente puede ser cualquier cosa. Puede ser una persona, puede ser un vehículo, puede ser una casa, puede ser cualquier cosa que necesitemos representar a través de una entidad. Bien, entonces, esa entidad se le asigna un nombre. Esa entidad va a tener unos atributos. Si estuviéramos representando la entidad, por ejemplo, estudiante, podríamos identificar algunos atributos que debe de tener un estudiante. Por ejemplo, su matrícula, su nombre, apellidos, correos, los datos que dependiendo del análisis que nosotros vayamos a realizar, vamos a seleccionar cuáles son los atributos más importantes que debe tener el estudiante. Entonces, ya hemos hablado del primer componente que tiene una entidad, que son sus atributos, que se utilizan para describir las cualidades de la entidad. El otro componente son las funciones que va a tener esa entidad. ¿Qué cosas va a poder hacer esa entidad? Por ejemplo, en la entidad estudiante que estamos representando de forma imaginaria, un estudiante puede hacer muchas cosas. Puede seleccionar asignaturas, puede hacer pagos en la universidad, puede retirar materias, puede solicitar información sobre el estatus de sus asignaturas, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda hacer un estudiante, nosotros lo podemos representar a través de funcionalidades. Entonces ya tenemos los dos componentes, tenemos los atributos y tenemos las funcionalidades. En otras palabras, a esto se le llama, correctamente se le llama los métodos, que son las funcionalidades que ejecutan la entidad. Los métodos están asociados a un verbo, dígase a una acción. Bien. La programación orientada a objetos tiene 5 grandes pilares, que son la base de la programación orientada a objetos. Vamos a ver la primera, que es la abstracción. Una abstracción no es más que hacer una generalización de un determinado conjunto de objetos y de sus atributos y propiedades. Hace unos momentitos nosotros acabamos de hacer una abstracción. Nos concentramos en una entidad estudiante y empezamos a hacer una pequeña análisis de cuáles son los atributos o funcionalidades que tendría esa entidad. Entonces estamos haciendo una abstracción, estamos tomando los datos que son relevantes, que son importantes para esa entidad. Entonces yo puedo decir, bueno, un estudiante, la matrícula es un dato muy importante que debe de tener. Sus nombres, su cédula, sus apellidos, el correo, lugar donde vive, dirección. Empiezo a seleccionar una serie de atributos que yo entiendo que son importantes para esa entidad y que me van a permitir a mí, luego cuando esté armando el sistema, tener esos datos. Eso es lo que se conoce como abstracción, extraer las informaciones, los atributos más importantes. Quizás el color de la piel del estudiante sea irrelevante para nosotros en esta parte del sistema. Quizás para otro sistema, por ejemplo, el de la registro civil o el de la Junta Central Electoral, el color de la piel sí tenga algún tipo de importancia. Bien, entonces, eso es lo que tiene que ver con la abstracción.
El polimorfismo es otro de los pilares de la programación orientada a objetos. ¿Y qué quiere decir polimorfismo? El polimorfismo tiene que ver con múltiples formas. Lo que quiere decir que yo puedo tener dentro de los atributos y métodos de mi entidad, yo puedo tener múltiples funcionalidades que se llamen iguales, pero cada una de ellas tiene una forma diferente de acceder. Dígase que si yo tengo, por ejemplo, un método que se llama pagar, quizás una persona puede pagar en efectivo, quizás otra persona puede pagar con cheque, quizás otra persona puede pagar con una tarjeta de crédito, quizás otro puede pagar haciendo una transferencia. Fíjense que la funcionalidad es la misma, es pagar, pero fíjense que hay diferentes formas de pagar. Por eso se llama polimorfismo, que tiene múltiples formas. Eso lo vamos a ver muy a fondo cuando estemos trabajando ya con el lenguaje de programación, pero quiero que entiendan el concepto de polimorfismo, donde usted puede acceder a un grupo de funciones a través de una misma interfaz. En este caso, la interfaz podría ser el método de pago, y cada uno se va a diferenciar del otro por el parámetro que recibe. Quizás el primero recibe ¿qué? Recibe como parámetro un dinero en efectivo y se realiza el pago. Quizás otro que se llama igual, pagar, va a recibir como parámetro la tarjeta de crédito. Un parámetro no es más que un dato o un valor o un conjunto de valores que se le entregan a un método o a un atributo para que pueda ser almacenado o pueda ser procesado. Ya veremos más adelante lo que tiene que ver. Vamos a hablar un poco sobre la modularidad. Regularmente no se suele mencionar mucho dentro de los paradigmas de la programación orientada a objetos, pero ahí está, vamos a hablar de ella, que trata de la propiedad de un sistema descompuesto en un conjunto de módulos cohesivos y debidamente acoplados. Esto tiene que ver donde cada clase, cada entidad es completamente independiente a las otras, pero están relacionadas una con la otra. Es como es el cuerpo humano, donde nosotros tenemos múltiples sistemas. Cada sistema de eso funciona diferente y de forma independiente. Sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema nervioso, sistema auditivo, sistema visual. Cada uno de ellos funciona de forma independiente, pero está estrechamente relacionado con los demás sistemas. Recuérdense el término sistema, conjunto de partes que trabajan de forma sincronizada. Bien. Entonces, aunque son completamente independientes, cuando uno de estos sistemas presenta problemas, afecta el desempeño y el desenvolvimiento de los demás. Por eso usted cuando se siente mal de uno de estos, usted tiene que ir al médico para buscar una solución. Bien, vamos a seguir hablando un poco más sobre modularidad, pero quiero que ya entiendan lo que es el concepto de modular. Bien. Un ejemplo, por ejemplo, las famosas cocinas modulares, que son módulos separados que usted conecta. Aunque cada módulo es independiente, usted lo puede conectar para que trabajen de forma combinada. El próximo vamos a hablar sobre la encapsulación. Vamos a ver qué es esto de la encapsulación. Imagínense una cápsula. Digamos que usted tiene un fuerte resfriado, le duele la cabeza, tiene fiebre, dolores en todo el cuerpo, malestar general. Usted suele tomarse un antigripal. Usted saca la fundita del antigripal,
se toma esas 2 pastillas y entre 10 o 15 minutos usted empieza a sentir un alivio temporal de todos los síntomas. Se disipan los lagrimeos, se le quita el dolor de cabeza, el dolor se le calma, la fiebre le baja un poco y usted se siente mucho mejor durante el tiempo que le dure el efecto del medicamento. Quizás a las 5 o 7 horas, quizás deba tomarse otro medicamento y así sucesivamente hasta que llegue un momento donde ya usted se siente bien o quizás tenga que ir al médico porque los síntomas han persistido durante un tiempo prudente y ya es hora de que se le preste un poquito de más atención. Si nos vamos otra vez a la cápsula y usted un día curioso toma una de estas cápsulas y la destapa y vierte todo su contenido sobre un plato, usted va a ver una serie de componentes ahí que quizás pueda entender. Usted no va a saber cuáles de esos ingredientes que usted acaba de destapar dentro, sacarlo de su cápsula, le va a servir para quitar el dolor de cabeza. ¿Cuál de esos le sirve para quitar el malestar del dolor? ¿Cuál de esos le baja la fiebre? Todos esos ingredientes están encapsulados dentro de esa cápsula y lo único que usted necesita saber es que tiene que tomársela. Es lo único. Usted se la toma, usted se olvida de las complejidades de esos ingredientes y se concentra en la funcionalidad que ese medicamento le brinda a usted. Entonces, en el encapsulamiento, programación orientada a objetos, viene representado por los datos y las funcionalidades que me brinda. El encapsulamiento es una protección con la cual usted puede proteger las entidades donde estos atributos, juntos con sus funcionalidades, están encapsuladas, dígase, protegidas, en donde lo único que a usted le interesa saber es cuál es la funcionalidad que me permite a mí saber mi balance. A usted no le interesa saber los pormenores de cómo el sistema genera ese balance para usted o cómo se genera ese sistema de transacciones donde usted compra por internet. Usted lo único que sabe es que usted selecciona un artículo, aprieta un botón de comprar ahora y la compra se realiza. Las funcionalidades internas de qué sucede, cómo se valida esa tarjeta para saber si tienes fondos, si es aprobada o no, todo eso está encapsulado, protegido y lo único que hace es que brinda la funcionalidad. A usted lo único que le interesa saber es cómo funciona, no el cómo se realiza. Eso es lo que tiene que ver con la encapsulación. Y en la programación orientada a objetos, la encapsulación se realiza cuando usted coloca protecciones a los datos. Dígase que usted define como privado ciertos atributos, como su nombre le indica. Estos datos que son privados no pueden ser accedidos desde afuera. Eso lo voy a explicar ya un poco más adelante cuando entremos en la parte del lenguaje para que vayamos entendiendo cada uno de estos conceptos y por qué son los pilares de la programación orientada a objetos. Hemos hablado de abstracción, donde nos concentramos en tomar los datos importantes, el polimorfismo, que vemos cómo podemos tener múltiples formas. La modularidad tiene que ver con componentes que tienen funciones específicas, pero que están entrelazadas unas con otras. Tenemos el encapsulamiento, donde se lo acabo de explicar, que es la combinación de datos y funciones que están encapsuladas dentro de una clase y protegidas por medio de atributos que luego vamos a conocer. Finalmente tenemos la herencia. Creo que eso es bastante fácil de entender. La herencia es eso mismo que ustedes están pensando. Cuando yo heredo algo, digamos, heredé una casa de mis padres, heredé un dinero, cualquier cosa que me regalan, que viene de origen familiar, por ejemplo, y no tengo que comprarlo o no tengo que hacer más nada, simplemente ya lo tengo porque mis padres me lo dejaron a mí, una finca, quizás me pueden dejar problemas también. ¿Bien? Eso es la herencia. Entonces, si aplicamos la herencia en la programación orientada a objetos, estamos hablando de que nosotros podemos heredar
todos los atributos y funcionalidades de una entidad, crear alguna otra entidad que esté basada o que herede de esa otra, y automáticamente esa clase que se convierte en una clase hija porque está heredando de una superclase o de la clase madre, la clase hija va a heredar todo lo que tenga la clase madre. Dígase que si yo tengo una clase que se llama, por ejemplo, viene de mis padres, y yo soy una clase hija que digo, hijo hereda de la clase de mis padres, todo lo que tenga esa clase de mis padres, ya yo lo voy a tener por herencia. Además, a esa clase que yo soy la clase hija, yo puedo agregarle atributos y funcionalidades propias. Así yo voy a tener todo lo que tiene la herencia de mis padres junto con los métodos y atributos que yo define en la clase. Eso es lo que se conoce como herencia y lo vamos a ver cómo se implementa en un lenguaje de programación orientado a objetos. Esos son los 5 grandes pilares. Regularmente el pilar modularidad no se menciona mucho, siempre se habla de la abstracción, el polimorfismo, el encapsulamiento y la herencia. Aquí están las descripciones, ya se las mencioné una por una. Vamos a hablar ahora de lo que es un objeto. Un objeto es una entidad tangible o intangible que posee propiedades y acciones que realizan por sí solo o interactuando con otros objetos. Esta entidad encapsula datos, dígase atributos y funciones que los manejan los métodos. Un objeto se define como una instancia o particularización de una clase. Vamos a hablar un poquito más claro en esto. Si yo tengo una clase que se llama estudiante y le he definido algunos atributos como son su matrícula, nombres, apellidos, carrera que estudia. Fíjense los atributos que he definido del estudiante. Esos son atributos. Y puedo a esa entidad agregarle sus funciones. Dígase, ¿cuáles son los métodos? Bueno, el estudiante puede seleccionar asignaturas, puede retirar asignaturas, puede inscribirse, puede hacer pagos. Fíjense que estoy hablando de funciones, todo lo que puede hacer un estudiante. Solicitar informaciones o, digamos, récord académico, solicitud de récord académicos. Todas esas son funciones. Tanto atributos y métodos están encapsulados, si recuerdan el término, el pilar encapsulamiento. Aquí yo estoy encapsulando dentro de la entidad estudiante, estoy encapsulando los atributos que le acabo de mencionar junto con sus métodos. Y esa pequeña clase es una entidad. Ahora bien, en la programación orientada a objetos, yo no trabajo directamente con la clase estudiante. Para yo trabajar con esa clase cuando estoy programando, yo necesito crear una instancia de esa clase. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a crear una instancia de la clase estudiante que se va a llamar estudiante 1. Y a ese estudiante 1 yo le puedo poner una matrícula, le puedo poner los nombres, los apellidos, las carreras que estudia y cualquier otro atributo. Dígase que quiero crear otro estudiante, entonces yo creo otra instancia de la clase estudiante. A esta le voy a llamar, por ejemplo, estudiante número 2. Y ahí le puedo poner otras informaciones. En otras palabras, usted es una instancia de la clase estudiante. Cada uno de los que están en la clase ahora mismo son instancias de la clase estudiante. Y cada uno de ellos tiene sus atributos y funciones únicas. Todos nosotros somos instancias de la clase persona. Usted es una persona, yo soy una persona, usted tiene un nombre, yo tengo un nombre. Yo vivo en un lugar, usted vive en otro. Usted realiza algunas actividades, yo también. Tenemos
funcionalidades muy parecidas, pero tenemos comportamientos diferentes. Dígase que lo que usted hace en nada me afecta a lo que yo hago, de cierta forma. Entonces, cuando hacemos una instancia de una clase, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de un objeto. Un objeto no es más que una instancia de una clase. Aquí está, vamos a ver el ejemplo. Tenemos dos entidades. La primera se llama persona. La entidad persona o la clase persona solamente tiene un atributo que se llama nombre. Además de su atributo nombre, él tiene tres funciones, digamos, registrar, consultar y sueldo. Digamos, consultar sueldo, porque siempre se colocan un verbo. Fíjense los verbos, registrar, consultar, ¿eh? Podríamos llamar al tercero, consultar sueldo. Bien. Entonces, fíjense que tenemos otra clase, otra entidad que se llama institución. Esta institución, esta instancia o clase que se llama institución, tiene dos atributos, el atributo nombre y el atributo dirección. Además, tiene cuatro funciones o cuatro métodos, que son registrar, consultar, sueldo total y resumen. ¿Correcto? Bien, vamos a concentrarnos ahora en las tres clases que están: la clase administrativo, la clase docente y la clase personal de limpieza. Estas tres clases, administrativo, docente y personal de limpieza, son clases hijas de la clase persona. ¿Qué quiere decir esto? Que por simple herencia, ellas van a heredar todo lo que tiene la clase persona y además tienen sus atributos y métodos designados. Por ejemplo, si se fijan en administrativo, tiene un atributo que se llama área. Los demás atributos, nombre, registrar, consultar y sueldo, vienen por la herencia que está en la clase persona. Dígase en la clase, en la superclase, la clase madre, la clase padre, como usted quiera llamarle. Y lo mismo ocurre con la clase docente. La clase docente es una clase hija de la superclase persona, hereda todos los métodos y atributos de la clase persona y además ella agrega dos nuevos atributos que son cargo y horas trabajadas. El mismo caso para la clase personal de limpieza. Hereda todo de persona y tiene un atributo adicional que se llama turno. Si por casualidad necesitemos agregar un nuevo atributo que sea compartido tanto por la clase administrativa como por la clase docente y finalmente por la clase personal limpieza, simplemente tenemos que agregar ese atributo, ese nuevo atributo en la clase persona y automáticamente por herencia, tanto administrativo, docente y personal de limpieza va a tener este nuevo atributo. Y si así agregamos un método nuevo dentro de la clase persona, ocurriría lo mismo. Esto es lo que le venía explicando hace un momentito, donde una silla, un pizarrón, un escritorio, una computadora, lo que sea, yo lo puedo representar como objetos. Y cada uno de ellos yo le puedo asignar funcionalidades y atributos. Y esto lo podemos representar por medio de programas. Yo puedo crear una entidad, estudiante, que tenga atributos, funcionalidades. Yo puedo crear otra clase que sea, por ejemplo, la clase carreras, donde ahí yo puedo definir los atributos que van a tener las carreras, por ejemplo, un código, el nombre de la carrera,
todos los datos relacionados. También puedo tener otra clase que sea, por ejemplo, materias, y estas clases yo las puedo asociar a una carrera, y así empezamos a descomponer todo esto utilizando la programación orientada a objetos, basándonos siempre en objetos y clases. Esto lo acabo de mencionar, que un objeto representa una entidad del mundo real. Yo puedo representar como una clase, una casa, una persona, un vehículo, lo que yo quiera, yo puedo representarlo como un objeto. Me gusta decir, yo puedo representarlo como una entidad, que esto se convierte en una clase, y cuando yo voy a trabajar con esa clase, yo lo que hago es una instancia de esa clase, o, como se le dice, un objeto de esa clase. Entonces, con ese objeto creado, es que yo hago las interacciones. Bien, esto lo acabo de explicar, no voy a abundar mucho sobre eso. Sobre las características generales de los objetos, siempre tienen un nombre único. Fíjense, estudiante, asignaturas, etcétera, etcétera. Es un nombre único, es irrepetible. La clase, los objetos siempre tienen estados. Los estados hacen referencia a ¿qué? A los cambios en sus atributos. Tiene métodos, que son las funcionalidades. Por ejemplo, yo tengo una matrícula, yo tengo una clase estudiante. Tengo un atributo que se llama matrícula. Inmediatamente yo le paso a esa matrícula, le paso un dato, una matrícula, entonces ahí he hecho un cambio de estado. ¿Por qué? Porque he cambiado el estado ¿de qué? Del atributo matrícula. Antes estaba vacío, ahora ya tiene una matrícula. Los métodos, como ustedes ya saben, son las funciones o actividades que realiza la clase. Los objetos contienen un conjunto de atributos, eso ya lo vimos. Matrícula, nombres, apellidos, dirección. Esos son los atributos. El encapsulamiento viene dado a que esos atributos yo los puedo proteger para que no puedan ser accedidos de forma directa. Eso lo hablaremos ya cuando entremos sobre los modificadores de acceso, donde yo puedo decirle, tú no puedes hacer esto. Tú proteges los datos. Es como, por ejemplo, que tú asistas a una playa privada. Para tú poder entrar a la playa, tú tienes que identificarte, tener una forma de decirle a la persona que está ahí vigilando, dice, óyeme, yo puedo entrar porque yo soy socio, o yo puedo entrar porque soy el dueño, o yo puedo entrar porque estoy autorizado. Pero no cualquiera puede ir. No, usted no puede entrar. Esto es una playa privada. Ahora, si fuera una playa pública, usted entra y sale como Pedro por su casa. Bien, entonces yo puedo hacer eso mismo con el encapsulamiento en las clases. Yo puedo proteger mis atributos para que sean privados, para que no lo pueda ver nadie, o sea, que no me los pueda modificar, digamos, de una forma, de que no me los pueda visualizar protegidos. Y de la única forma que yo puedo modificar ese dato que está protegido o visualizarlo es bajo mis condiciones. Ya veremos un poquito más adelante cómo hacemos eso. Esto tiene un tiempo de vida dentro del programa mientras se está ejecutando o hasta que usted decide borrarlo o eliminarlo. Hemos hablado sobre la clase. Una clase es una colección de objetos que comparten una estructura y comportamiento común. Todo objeto o instancia pertenece a una clase. Eso es correcto, porque los objetos, como les vengo diciendo, son una instancia de una clase. O sea, el objeto que acabo de crear pertenece ¿a quién? A una clase. Por eso les decía que nosotros no trabajamos directamente con las clases, sino que creamos instancias de esa clase para trabajar. Hay ciertos casos donde las clases sí las podemos utilizar de forma directa, pero ya esos son tipos de clases especiales que vamos a conocer un poco más adelante en la asignatura. Esto es la forma de declarar
una clase, eso lo vamos a ver luego. Todo esto lo vamos a explicar, donde se define el nombre de la clase, se definen los atributos. Por buena práctica, los atributos se definen privados y los métodos para acceder se definen públicos. Eso lo vamos a hablar cuando entremos en ese tema. Características de las clases, vamos a ver. Una clase es un nivel de abstracción alto, eso es cierto. Un objeto es una instancia de una clase, ya saben por qué es una instancia. Las clases se relacionan entre sí mediante una jerarquía de herencia, ya explicamos lo que es la herencia. Las clases hijas son aquellas que heredan los atributos y métodos de la clase padre o de la clase madre, o como se le conoce, la superclase. Si yo estoy heredando de una clase, de esa que estoy heredando se le llama la superclase, o la clase madre o la clase padre, y yo me convierto en la clase hija. Y todo el que hereda de una clase superclase es una clase hija. Eso lo vamos a ver cuando estemos enseñándoles a trabajar con la herencia, con el lenguaje. Los identificadores de las clases deben colocarse en singular. Dígase, si usted crea una clase que se llama estudiantes, es incorrecto. La clase es singular. Usted dice estudiante. Usted no dice autos, usted dice la clase auto. Porque de esa clase usted va a hacer instancias. Esa es otra buena práctica de programación, o como se le conoce los best practice en inglés. Bien, vamos a hablar un poco sobre clases y objetos. Es lo que estamos hablando de hace un momentito. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos una clase, la clase cuenta bancaria. Entre sus atributos tenemos el número, el titular de la cuenta, el tipo de la cuenta y el saldo que tiene. Imagínense que yo puedo crear objetos de esa clase cuenta bancaria. Yo puedo tener un objeto que se llame cuenta 1. Esa cuenta 1 puede tener el número 45878. El dueño de la cuenta es Sandra. El tipo de la cuenta es ahorro y tiene un saldo de 500,000 pesos. Yo puedo crear otro objeto de la clase cuenta y esta va a tener otro número con otro titular, otro tipo y otro saldo. Fíjense cómo voy teniendo múltiples instancias de la clase cuenta bancaria. Aunque las tres, su instancia, son objetos de la clase cuenta bancaria, cada una de ellas es completamente independiente. Dígase que si la cuenta 75,369 yo le retiro 8,000 pesos, a las demás cuentas no le sucede lo mismo. ¿Me siguen? Es completamente independiente. Cada objeto es independiente. Ahora bien, si yo a la clase bancaria le agrego un nuevo atributo o un nuevo método, automáticamente los objetos que dependen de ella van a tener esos nuevos atributos y métodos. Vamos a continuar. La relación entre clases y objetos. Vamos a ver esto. Tenemos una clase coche. Esta clase coche tiene unos cuantos atributos. Tiene una marca, tiene un color, tiene un peso, tiene una altura y tiene una anchura. Ese signo que ustedes ven, ese signo de menos, parece un signo de menos. Bueno, asumo que es el signo de menos porque los atributos que son privados se representan con esa simbología. Esto que ustedes están viendo aquí es un diagrama UML, que luego vamos a ver lo que es eso, un poquito más adelante. Pero por ahora quiero que
cuando ustedes vean estas figuras, si ven que tiene un signo de menos ahí o un guión, eso hace referencia a que el atributo es de tipo privado, lo cual es una buena práctica definir tus atributos de la clase de forma privada y los funcionamientos o acciones, dígase los métodos, sí están regularmente públicos. Estos tendrían un signo de más a su izquierda. Casi no se distingue aquí, pero sí es un signo de más. Vamos a acercarlo un poco a ver si es así. Así es. Repito, normalmente los atributos, usted lo ve con los métodos, usted lo va a encontrar con un signo de más hacia su izquierda, indicándole que es de tipo público. Bien. Entonces, fíjense que ahora yo tengo una instancia de la clase coche que se llama objeto 1 y ese objeto 1, miren los atributos que tiene asignados. Ha habido un cambio de estado. Ahora la marca es Peugeot, el color es negro, el peso, la altura, el comportamiento que gira a la izquierda, tiene todo. Yo puedo crear otra instancia de la clase coche y ahora le voy a hacer un cambio de estado y esta se va a llamar Renault. Va a ser de color blanco, va a tener un diferente peso, altura. Entonces, estos dos objetos, aunque su origen es de la clase coche, cada uno de ellos se maneja de forma independiente. Y lo que le sucede a uno es completamente independiente al otro. Vamos a ver la representación en notación algorítmica de una clase. Cada una de las clases, vamos a ver cómo se representan. Miren aquí. Esto es parte de la forma en que se codifica en el lenguaje de programación. Esto se lo voy a enseñar un poquito más adelante, pero es parte de la sintaxis. Bien. En donde yo defino la clase, el nombre de la clase, en este caso se llama pila, defino los atributos, en este caso privados, voy a tener constructores. Los constructores son un tipo de método, que es un método especial que se dispara automáticamente, el objeto se instancia. Eso se lo voy a explicar cuando entremos en ese tema. Simplemente le estoy dando una visión general de las cosas. ¿Bien? Los atributos tienen un tipo. Hay diferentes tipos de datos. Eso lo vamos a ver ya casi muy pronto. También tenemos los métodos, que los métodos pueden ser que retornan algún tipo de valor, en este caso digamos que es como una función, y si no retornan valor, son de tipo, digamos que son métodos, ¿bien? O procedimientos, como se le dice. Hay una forma de especificar cuándo un método retorna valor y cuándo no, utilizando la palabra void, ¿bien? Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver qué más. Esto no ahora mismo es irrelevante. Bien, voy a dejarlo hasta aquí.